en Números. Estamos llegando al final del libro, así que si tienen sus Biblias, acompáñenme a Números capítulo 33. Bueno, es un poco, no sé qué palabra usar, intimidante tal vez. Después de lo que vivimos la semana pasada, estar parado acá y poder compartir de nuevo la palabra de Dios. Dios me ha permitido compartir en mis años de preparación con personas que me alentaron a poder dedicar tiempo al estudio, a sentir un compromiso por la verdad y predicar la palabra. Y eso ha sido de mucha bendición. En todos estos años esas convicciones me han ayudado a seguir avanzando y seguir creciendo. Pero bueno, cada vez que volvemos a escucharlo y que nos desafían y nos muestran de nuevo los textos y la responsabilidad que implica y el valor que tiene la palabra para nuestra vida, se vuelve a revivir todo, ¿no? Y empezás a pensar qué importante que es este momento. El momento en que se abre la palabra y hay una persona que está exponiendo la verdad del texto y personas que tienen el corazón dispuesto a escucharla y la voluntad dispuesta a obedecerla. Porque en eso es que Dios trae crecimiento, ahí es donde Dios trae salvación, ahí es donde una persona puede enfrentar las verdades del Evangelio y ser transformado. Y ahí puede ser que la persona que conoce a Cristo pueda crecer y madurar en la fe. Cada semana en sus boletines, en la tapita, hay un versículo que es siempre el mismo y ya no, imagino que no lo leen porque está ahí y siempre ahora es parte de la decoración nomás. Pero el versículo son palabras para todos, ¿no? De lo que hacemos en este momento. Y el llamado del Señor a desear la leche espiritual no adulterada, a desear la palabra tal como es, tal como fue dada, para que al escucharla nosotros podamos tener el fruto para el que fue dada. La palabra fue dada para salvación, para que yo pueda ser salvado de mi pecado, salvado de la condena de mi pecado, del infierno, pero salvado también del poder del pecado cada día, para que yo pueda vivir una vida santa que adore a Dios. Entonces, bueno, fue un hermoso tiempo la semana pasada. Tuvimos 3 estudios ahí, uno atrás del otro, y nos llenaron de cosas para pensar y bueno, me imagino que fue desafiante para vos también. Pero después de ese paréntesis, hoy volvemos a nuestra serie en Números. Y estamos llegando al final del tiempo en el desierto, que fue el título que Israel le dio a este libro. El libro de Números lo llamamos Números nosotros en español, pero el título original era En el desierto, porque registra todo el peregrinaje de Israel desde que ellos salieron del monte Sinaí y caminaron hacia la tierra prometida. Cuenta el gran fracaso frente a la tierra prometida y de ahí los 38 años de vagar en ese desierto sin rumbo, juzgados por Dios, disciplinados por Dios. Y al final de los 38 años guía la historia de nuevo hasta el mismo punto donde Israel está de nuevo al frente de la tierra prometida. Y nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Ahora se va a terminar el tiempo del desierto y ahora van a entrar a la tierra. Así que lo que estamos viendo acá son los últimos días de Israel como peregrinos del desierto, justo antes de entrar para poseer la tierra. Para nosotros ha sido de mucho ánimo leer y escuchar toda esta historia, porque este es una sombra de algo mucho más grande, que es la salvación de Dios, del pueblo de Cristo. Es la salvación de Dios de nuestras almas. Es una sombra de lo que Dios hizo con nosotros, sacándonos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, llevándonos por medio de promesas hacia una tierra donde Él va a restaurar todo lo que el pecado arruinó. Todo lo que el pecado afectó nuestras vidas,
y sigue afectando todo este mundo que está corrompido por el pecado, que es lleno de enfermedades, de dolor, de sufrimiento. Todo eso va a ser restaurado un día por Dios. Y su pueblo va a disfrutar de un paraíso. Un paraíso que cuando Israel iba hacia esa tierra, Dios le decía, va a ser una tierra de abundancia, una tierra donde va a fluir leche y miel. Para nosotros tenemos un montón de promesas que nos hablan de cómo va a ser ese futuro. Especialmente en el libro de Apocalipsis, las descripciones de esa ciudad celestial, las descripciones de cómo va a ser vivir sin relación con el pecado. Pero lo más precioso que Dios le prometió a Israel no es la tierra en sí. La tierra es solamente el lugar donde va a suceder lo más precioso. Lo más precioso es la comunión que Él va a tener con ellos por toda la eternidad. Y con nosotros. Él va a ser nuestro Dios, nosotros su pueblo, su especial tesoro, y vamos a gozarnos de Él, disfrutarlo a Él para siempre. Vamos a adorarlo a Él, conocerlo a Él y servirlo a Él. En el cielo no va a haber hamacas paraguayas, va a haber adoración, va a haber servicio. Vamos a pensar en cada día cómo nuestra vida está enfocada en el Dios que es la razón por la que vivimos. Y vamos a disfrutarlo sin cansancio, sin desgaste, sin aburrimiento. Vamos a servir al Señor para siempre. Eso es lo que Israel estaba esperando con la tierra prometida, y era una sombra solamente de lo que Dios iba a hacer con nosotros más adelante. Bueno, y acá al final, Israel está a punto de entrar, a punto de empezar la guerra para la conquista de la tierra. Y Moisés está cerrando todo este libro, y lo va a cerrar con un capítulo que la verdad es que cuando lo lees pensás, ¿por qué habría un capítulo así? El capítulo lo que vuelve a hacer es a repasar todo lo que Israel vivió en estos 40 años. Pero el capítulo en sí es bastante monótono. Es un capítulo con nombres, con lugares, de cómo Israel fue pasando de lugar en lugar hasta llegar a la tierra. Casi no se da ninguna descripción de los lugares, casi no se nos aporta nada nuevo prácticamente, y te hace pensar, bueno, si no estaría el capítulo, no nos hubiésemos perdido de mucho. Porque todas estas historias ya las estudiamos, ya leímos de todo ese caminar y todo ese transcurso de Israel. Pero hay algo interesante de por qué Moisés escribió este capítulo. Bueno, en primer lugar vamos a ver, lo escribió por orden de Dios. Dios le dijo que tenía que escribir. Cada detalle que aparece acá, Él lo hizo por obediencia a Dios. Bueno, ¿por qué Dios quiere que Moisés escriba una crónica? Las crónicas no son muy entretenidas. Imagínate si llega un amigo que estuvo de viaje y estuvo en las sierras de Córdoba, de vacaciones. Y cuando llega le preguntás, ¿y cómo te fue? Y te dice, bien, salimos el 15 de este mes, paramos en la estación de servicio en Rosario, de ahí paramos en la estación de servicio de Córdoba, de ahí fuimos a la estación de servicio de Villa Rumipal. Y ahí cruzamos y fuimos a Villa del Dique, de ahí a Santa Rosa, de ahí, y te da una crónica de dónde fue. Yo terminé de escuchar y decir, bueno, gracias por decírmelo, pero no, explícame, decime algo más. Es pesado, aburrido escuchar solamente lugares. Esto es lo que tenemos en este capítulo. Solo lugares. Así que prepárate para escuchar a tu amigo decirte a dónde fue. Pero ¿para qué sirve esto? A primera vista parece solamente lugares, paradas, que no significan nada. Pero lo que Moisés va a hacer acá es algo muy valioso. Nosotros hemos estado acompañando al pueblo de Israel día a día en este peregrinaje. Vivimos con ellos cada situación. Estuvimos con ellos en el medio de ese desierto, en los momentos de tensión, en el medio de las batallas, cuando hubo hambre, cuando hubo sed, y estuvimos acompañándoles en lo que se vivió en todos esos días. Pero ahora lo que Moisés nos va a permitir es como si fuese subir a la punta de una montaña muy alta y desde allá, en una sola visión o una sola perspectiva, poder ver todo el camino. No ves los detalles del camino, pero tenés un panorama.
y ves algo que tal vez no vimos antes. Lo vimos día a día, pero ahora lo vemos en la imagen más grande. Y todo este capítulo tiene una sola reflexión, un solo punto que quiere comunicar. Quiere mostrar no el camino en sí, sino al Dios que les guió por ese camino. Lo que quiere es que Israel, al final de todo el camino, después de todo lo que vivieron, se pare y antes de entrar a la tierra prometida, se dé cuenta que Dios siempre estuvo en cada estación, en cada etapa de sus vidas, de todo este peregrinaje, fue Dios el que les dirigió. Y el Dios que les dirigió es un Dios fiel, que cumplió todas sus promesas. Las promesas buenas y las promesas malas también. Todas las advertencias que Dios les hizo se cumplieron. Y todas las promesas y las garantías que Dios les dio también. Porque después de 40 años estamos acá. Y Él lo logró, Él lo hizo en nuestras vidas. Quiero que pienses, gracias, ¿cómo va a ser el día cuando vos abandones el peregrinaje, cuando vos dejes esta vida y ya no estés en el día a día, sino que ahora estés en el cuadro grande? Y vos puedas ver el mismo Dios que Israel vio. Y veas que en todas las circunstancias de tu vida, desde el principio cuando empezó tu peregrinaje, en cada estación, de todas las clases de historias que vos viviste, todas las circunstancias que te pasaron, cómo todas esas cosas que en un momento parecían ser solamente un camino sin rumbo, eventos aislados, ahora son parte de un mapa que Dios planeó para hacer algo en mí y que Él me guió por medio de ese camino a este fin, a entrar cruzando ese río, el río de la muerte, hacia su promesa eterna. Ahí es donde Israel está en ese último momento antes de entrar, donde pueden ver todo ese caminar. Y es un momento para adorar a Dios, es un momento para agradecer a Dios. Y es un momento para admirar la sabiduría y la providencia de Dios, la soberanía de Dios en la vida de la nación. Así que el tema de hoy es desde Egipto hasta el Jordán. Desde Egipto hasta el Jordán. Y cuando te digo estos dos nombres, tal vez no significarían nada para alguien, a menos que haya estado pensando en qué significa este peregrinaje. Porque Egipto es el lugar de la esclavitud del que fue arrancado Israel, y el Jordán es el límite hacia la entrada a la tierra prometida. Desde Egipto hasta el Jordán abarca toda la vida cristiana, por decirlo así, en una forma simbólica, donde vamos a ver a ese Dios fiel obrando en nuestras vidas en todo ese tiempo. Así que vamos a leer el capítulo, lo vamos a leer completo, aunque sean solo nombres, porque quiero que también sientas lo que Israel percibió cuando lo leyó. Y dice así, vamos a empezar en el versículo. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas, con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras se enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por el medio del mar al desierto.
y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Salieron de Kibrot Ataba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Milca. Salieron de Milca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. Salieron de Bene Jacán y acamparon en el monte de Gilgad. Salieron del monte de Gilgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de los hijos de Israel, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente, acamparon junto al Jordán, desde Bet-Gesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y le daréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis muchos por herencia, y a los pocos daréis por herencia menos. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijón en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ahí termina la lectura de esta mañana. Y se dieron cuenta entonces de toda esa sección de la mitad, que fue solamente datos de dónde fueron, a dónde cruzar. Si no sacaríamos ninguna otra lección, por lo menos hay algo que tenemos que notar acá. Dios sabe por dónde anduvieron. Dios guardó registro. Y Dios observó cada paso, cada movimiento de su pueblo. Esto trae mucho consuelo para un pueblo que camina por un lugar donde nadie más jamás antes había caminado. Un pueblo que camina en medio de un desierto donde hay serpientes y escorpiones.
en medio de un desierto lleno de enemigos, en medio de un desierto donde no hay agua, no hay que comer, el pueblo tiene que saber que Dios sabe dónde están y que Dios está guiándoles. Y Él va a registrar cada estación de este camino para que Israel pueda ver este principio. Así que el tema de hoy entonces es desde Egipto hasta el Jordán. El punto 1 dice así: Dios es quien te sacó de la esclavitud. Cuando Israel mira hacia atrás y ve todo ese panorama, lo primero que ve es cómo inició este camino. Este camino no inició porque ellos lo decidieran. Este camino no inició porque ellos lo pudieran iniciar. Este camino inició con una obra poderosa de Dios. Él es el autor de este viaje y Él lo inicia, lo lleva adelante y lo completa. Él como el único autor. Así que comienza en el versículo 1 diciendo así: estas son las jornadas de los hijos de Israel. El detalle entonces tiene que ver con este camino y cada una de las estaciones. La idea de la jornada tiene que ver con eso, con un viaje por etapas que se va a ir dando. Pero lo interesante es esto: cada uno de estos viajes lo que es una jornada. Es una etapa en algo más grande. No son destinos en sí mismos, sino que son solo estaciones que llevan al destino real al que nos dirigimos. ¿Pensaste así alguna vez? Que en tu vida las cosas que suceden son solo estaciones. El final de tu vida ya fue determinado por Dios, si vos sos un hijo de Dios. Si vos sos parte del pueblo de Dios y vos saliste de la esclavitud y estás yendo hacia la tierra prometida, las promesas son ciertas. El final va a llegar a su tiempo. Aunque no podamos conocer hoy las estaciones, Dios las conoce. Las estaciones son distintas unas de otras. Vamos a verlo en la próxima parte, pero la palabrita ahí es interesante. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron, y otra palabrita, la palabra salieron, si la notaron, aparece varias veces. Cada vez que se habla de un lugar donde ellos estuvieron, no se menciona ese lugar como el lugar donde llegaron, sino el lugar donde salieron. ¿Te diste cuenta? Mira el versículo 5. En el versículo 5 empieza a explicar todas las jornadas. Y mira cómo lo dice. Salieron pues de y acamparon. Salieron de y acamparon. Salieron de y acamparon. Ese salieron, está dándote este énfasis. Que cada una de estas jornadas solamente fue planeada para guiarme hacia la próxima. Dios tiene movimiento en su mente. Dios tiene progreso en su mente. En la vida del creyente, cada una de las jornadas es el punto de partida para la nueva etapa y para el final al que el creyente se dirige. No importa lo que haya sido esa parada, es solamente de dónde salir. Cada situación en tu vida, cada experiencia de tu vida cristiana es solamente el lugar desde el cual salir hacia donde se estás dirigiendo realmente. Es lo que Dios planeó para ellos. Son jornadas desde donde salen. Miren cómo lo describe. Ellos salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ya estudiamos nosotros este tema, que la salida de Egipto no fue una salida improvisada ni fue una salida a la deriva. Fue un plan bien estructurado. Dios lo había hecho este plan y ellos salieron de una forma muy ordenada y salieron con una identidad clara. Ellos son un ejército en marcha. La salida de Egipto no tenía que ver solamente con librarles de la esclavitud. Hay algo más importante acá. Porque si era solamente librarles de la esclavitud, entonces no hubiesen salido como un ejército. Porque un ejército es un grupo de personas que tienen una misión
de conquista, de combate. Dios los organiza como ejército desde el principio. Porque de esto se trató la liberación. La liberación de Israel de Egipto, ¿por qué sucedió? Bueno, sucedió porque Dios tenía un plan más grande que solo esta nación. Dios planeaba sacar a esta nación de ahí y usar a esta nación para establecerles en una tierra en la cual Él iba a restaurar todo lo que el pecado había destruido. Y la nación era parte de ese plan. Eran parte del plan de establecer la justicia de Dios en la tierra de nuevo. Eran parte del plan de traer al Salvador que iba a regir toda la tierra con vara de hierro. Era parte de este plan la nación de Israel. ¿Sabías que tu salvación es parte de algo mucho más grande que solo tu vida? Es verdad que vivir la salvación fue el cambio más grande de tu vida. Vivir la salvación es lo más precioso que pasó en tu vida. Pero Dios te salvó por algo que va más allá que solo tu vida. Dios te salvó para hacerte parte de un plan que Él tiene para este mundo. Y en este mundo, el plan que Él tiene, el centro no sos vos, sino que es Él. El plan que Él tiene es reinar sobre este mundo. El plan que Él tiene es destruir las obras de Satanás. Y Él te llamó a vos para que vos seas parte de ese plan. Para que Él pueda mostrar en tu vida el poder de salvación y para que Él te pueda usar a vos para vencer el pecado. Vos sos su soldado. Vos sos el soldado que va a ir a entrar al territorio enemigo, a pelear contra Satanás para rescatar las almas que están esclavas bajo su dominio. Vos vas a llevar el Evangelio a donde el reino de las tinieblas está gobernando. Vos sos el soldado de Dios. Pero más que eso, vos también sos el soldado de Dios porque vos vas a luchar contra tu propio pecado. Y vos vas a luchar contra el pecado de tus hermanos que están alrededor tuyo. Para que los propósitos de Dios se puedan cumplir. Para eso Dios te salvó. Tu salvación va más allá que solamente haber sido librado. Tu salvación es parte de este plan. Vos sos ahora el ejército de Dios. Esto ya lo venimos estudiando, es solo un repaso, pero acá aparece en esta historia, ¿no? Mirá para atrás y recordá cómo fue tu salvación. Después agrega, ¿no es cierto? Bueno, hay dos pasajes, como esto es un resumen, en Éxodo capítulo 12, versículo 37, y en el versículo 51, se habla de esto, de Israel como un ejército. En Éxodo 12:37 dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Por qué se contaron solamente a los 600.000 hombres? Ya dijimos, es el ejército el que se está contando acá. Y por eso cuando se habla de la salida, se habla desde el principio en Éxodo, se habla de la salida como un ejército. En el versículo 51 dice así: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. De nuevo. Entonces, recordá tu salida, recordá tu salvación. Mirá para atrás y ve el plan maestro en donde encaja aún tu salvación personal. Sigue diciendo que ellos salieron por sus ejércitos, mirá esto, bajo el mando de Moisés y Aarón. La salida de Egipto, de nuevo, no fue una salida desorganizada. Fue una salida bien guiada por un liderazgo que Dios establece. Y acá menciona a estos dos hombres. Moisés es el que está escribiendo esta historia, pero él no se nombra en primera persona, él lo hace en tercera persona. Todo el libro él le habla de Moisés como si fuese otro, pero es él. Moisés es la persona que Dios eligió para que sea el que guíe la salida de Israel. Y Moisés se va a convertir en una imagen que la venimos repasando y repitiendo todo el tiempo. Moisés se va a convertir no solamente en el libertador, Moisés se va a convertir en el mediador. Moisés se va a convertir en el que va a hablar en nombre del Dios invisible al pueblo, las palabras de Dios.
Y el pueblo se va a someter a Moisés como a Dios mismo. Moisés va a ser la figura que va a anunciar la obra de Cristo. Moisés representa a este hombre, representa a Cristo Jesús, al gran libertador, al gran mediador, al que Dios eligió para librar las almas de la esclavitud, y aquel ahora que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y menciona el segundo, es Aarón. Aarón es el sacerdote. Aarón es el que ahora no solo acompañó a Moisés, él es el sumo sacerdote, él es el intermediario. Él está vestido con esas vestiduras que representan su oficio delante de Dios a favor del pueblo. Él es el que intercede por el pueblo. Él es el que lleva los sacrificios que van a traer perdón continuo para el pueblo. Él es el sumo sacerdote. Cuando hablamos de Aarón, ya pasamos por estas historias, de nuevo Aarón es una figura de Cristo. Cristo es tanto Moisés como Aarón en una sola persona. Cristo es la figura que Dios, estas son figuras, de lo que Cristo iba a hacer un día para el pueblo de Dios. Y algo interesante que menciona entonces este versículo es esto. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió bajo el mando de Moisés y Aarón. Esto Dios lo determinó desde el principio. Él va a liberar a su pueblo, pero por medio de su mediador. Y el pueblo es llamado a estar bajo el mando de este hombre. Bueno, pensá en esto en tu vida cristiana. ¿Cómo empezó todo? Tal vez vos ni te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Pero en un momento, tal vez sin que vos lo buscaras, Dios hizo la obra. Vos escuchaste el mensaje. Vos viste tu condición. Vos creíste y fuiste librado. Inmediatamente Dios te colocó bajo el mando de Cristo. Inmediatamente Él es tu cabeza. Él es tu Señor. Él es el amo, el que va a dirigir tu vida a partir de ahora. Así que cuando vos empezaste a conocer más acerca de lo que Cristo quería, vos sentiste el deseo de seguirle a Él, de obedecerle a Él, de que Él guíe tu vida. Y entonces la palabra de Dios se volvió tu norma. Y lo que te decían de la palabra de Dios, vos lo creías y lo seguías. Porque eso Dios lo puso en tu corazón. Dios te sacó bajo el mando de tu cabeza, de Cristo. Y está ahí esa expresión para recordárselo al pueblo de Israel. Y Moisés los va a conducir a la tierra. Y esto pasa con nosotros también. Dios nos pastorea. Como dice ahí el Salmo, anoten esta cita, el Salmo 77:20, se hace una reflexión de cómo fue el tiempo del desierto. Y se usa esta expresión, dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El tiempo en el desierto fue el tiempo como ovejas siendo pastoreadas por estos líderes. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es la vida de una oveja que es pastoreada por un gran pastor. Es verdad que este pastor tiene sus pastores que él puso a cargo de pequeños rebaños, que le rinden cuenta a él y que tienen que pastorear de una forma fiel o en obediencia a él. Pero el único pastor que vos tenés, el pastor real de tu alma, no es ningún hombre, es Cristo mismo. Él es la pieza clave para que tu peregrinaje tenga éxito. Él es el que te va a pastorear, aún en medio de todas las falencias y todas las situaciones de las personas que están a tu alrededor. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Fueron pastoreados por ese desierto, por Moisés. Qué precioso, ¿no es cierto? Que Dios no los largó al desierto. No les dijo, bueno, yo los saqué de Egipto, ahora fíjense cómo llegan a la tierra de Canaán. No les dijo, bueno, ojo porque va a haber problemas, ¿no es cierto? Arréglenselas. Él estableció un pastor que les guió durante todo el proceso hasta llegar. Qué precioso que eso sea la vida cristiana también. La vida cristiana no es una vida librada
nuestra voluntad. La vida cristiana es la vida del pueblo de Dios sometido a Cristo, siendo guiados por Él hasta esa tierra. En medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra incapacidad, Él nos va a guiar hasta allá. En el versículo 2 está el mandato. Dios le dice a Moisés que escriba todo esto, así que todo esto Moisés lo hace en obediencia a Dios, cada uno de estos detalles. Entonces vos tenés que imaginarte a Moisés en medio de ese desierto tomando notas de todo lo que Dios iba haciendo. ¿A dónde Dios nos va a mover? Moisés no lo sabía. Cada vez que salían, él salía como todos los demás siguiendo la nube. Pero cuando llegaban, Moisés escribía: paramos en tal lugar. De ahí se levanta de nuevo la nube, paramos en tal lugar. Él fue escribiendo cada una de estas cosas. Y qué valioso fue haber escrito todo esto. Porque Israel ahora tiene un registro donde puede ver por todos los lugares donde anduvieron. De otra manera probablemente se hubiesen olvidado. Probablemente nosotros nunca hubiésemos sabido qué pasó en ese desierto. Pero lo tenemos acá, por la gracia de Dios, que registra cada detalle. Me encanta, ¿no es cierto?, ver a algunos de ustedes que registran cosas. Yo soy un desastre con eso. Pero hay algunos, me acuerdo, por ejemplo, mi mamá es tremenda en esto. Tiene cartitas, ¿no es cierto?, que se las dieron en toda su vida, ¿no es cierto? Cada cosita ella lo guardó, lo anotó. Anotó cada cosa, cada experiencia de fe que vivieron, lo que Dios hizo, con fecha. Su hora silenciosa está llena de motivos de oración que Dios fue respondiendo. Y muchísimas de estas cosas son muy valiosas hoy, ¿no? Porque hoy pasaron 35 años que están sirviendo al Señor. Y en esos 35 años pasó un montón. Y en esos 35 años ella puede volver a revivir eso. Decir, wow, todo esto Dios hizo. Bueno, si sos bueno escribiendo, va a ser una bendición poder mirar atrás. Pero si no sos buenos escribiendo, quiero animarte con algo. Dios no se olvidó. Y todo lo que tu mente olvidó, un día Dios lo va a hacer revivir. Porque cuando estemos en el cielo, con cuerpos nuevos, vamos a tener este privilegio, esta perspectiva. Vamos a poder pararnos arriba de esa montaña y mirar tal vez hasta lo que olvidamos, que quedó atrás. Pero esas estaciones, cada detalle de lo que Dios hizo. ¿Y por qué Dios lo va a traer a la memoria? Bueno, lo dice en el Nuevo Testamento, porque todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Dios quiere exaltar la gloria de su gracia. Dios quiere mostrar su bondad. Y para hacerlo, Él no se olvida de nada. Él lo recuerda muy bien. Y la eternidad lo va a recordar. Cada detalle de lo que Dios hizo en tu vida. Cada momento de temor, cada momento de incredulidad, cada fracaso se va a recordar, pero no con la vergüenza del dolor del pecado, sino con el gozo de la victoria de la cruz, con el gozo de la obra de Dios en medio de nuestra debilidad. Y lo vamos a alabar a Él por todo lo que Él hizo. Dios registra. Dios le dice a Moisés, escribí todo. Cada detalle. Así que Moisés está ahí, tomando nota de todos los caminos que hace. En el versículo 3, empieza, ¿no es cierto?, a hablar de cómo fue el punto de partida, y es de lo que estamos hablando acá. ¿Cómo fue la salida? La salida fue de Ramesés. Bueno, este nombre solamente se los aclaro esto, porque algunos críticos dicen esto, dicen, hay un problema acá en la Biblia. Porque Ramesés, que tenés escrito ahí, es el nombre de una ciudad que lleva el nombre del rey que la construyó. El faraón que construyó la ciudad Ramesés se llamó Ramsés. Pero tenemos un problema porque la cronología bíblica fecha la salida de Egipto en el 1400 a.C., 1460. Supuestamente salió en 1460 Israel. El problema es que Ramsés fue el faraón de Egipto en el 1200 a.C. O sea, 200 años después que Israel ya había salido de Egipto. Entonces, ¿cómo pueden salir de la ciudad de Ramsés si Ramsés iba a tardar 200 años más en nacer? Hay un problema en la Biblia, hay una contradicción. La Biblia no es inspirada, dirían los críticos, pero no es difícil de resolver este problema. Las ciudades cambiaban de nombre, como siguió sucediendo en la historia, en el pasado. Por ejemplo, la ciudad que hoy se llama Estambul
tuvo otros nombres antes, ¿no? Tal vez el nombre más conocido fue Constantinopla, se llamó, esa misma ciudad. Y se cambió el nombre cuando la ciudad fue conquistada. Y eso pasó muchas veces en la historia, que ciudades cambian de nombre. Entonces, lo que tenemos acá es un ejemplo de actualización de texto. El Pentateuco lo escribió Moisés, pero hubieron personas, después de la vida de Moisés, que cuando lo leían pensaron, esta palabra no se entiende, porque ya no se usa este nombre, ya nadie sabe cuál es Constantinopla. Entonces vamos a cambiarla por Estambul. Lo que hicieron los revisores del texto fue cambiar algunas de estas palabras. Entonces la palabra que tenés acá es una palabra que fue cambiada en algún momento en la historia de Israel. Pero la ciudad de la que salieron, la ciudad de Ramesés, hoy se sabe cuál es la ciudad que cambió de nuevo de nombre. ¿Saben cómo se llama hoy? Se llama la ciudad de El Cairo. ¿La ubican? Está ahí en el norte de Egipto, en la zona del delta. La ciudad del Cairo moderna es la ciudad de Ramsés o Ramesés de esa época. Y fue este lugar del que Israel salió. Salieron, dice, en el primer mes, a los 15 días del primer mes, el segundo día, el día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. La salida no fue una salida, fue un rescate. La salida fue un quiebre total con una historia de opresión que no se podría haber dado a menos que haya sido el poder de Dios que lo hubiese dado. Y acá nos explica todos los detalles, pero ya los vimos nosotros. ¿Cómo fue mano poderosa? Creo que cuanto más tiempo pasa en la vida cristiana, más te das cuenta el poder que requirió salvarte. Porque cuanto más tiempo pasa, más consciente te volvés del pecado que hay en vos. Más consciente te volvés del poder controlador que tiene el pecado. Más consciente te volvés de lo horrible que es el pecado en tu propio corazón. Y vos pensás esto: si hoy que soy hijo de Dios veo este pecado en mí y solamente la gracia de Dios me puede rescatar de ese pecado, ¿cómo fue posible que estando yo muerto en el pecado, yo haya decidido seguir a Cristo? ¿Cómo puede ser posible que yo haya roto con esa trayectoria de esclavitud y ahora esté en este camino de obediencia? Cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta el poder que requirió salvar. Con mano poderosa salió Israel de Egipto. Imagínate cómo lo vas a ver en el cielo. La mano poderosa que les salvó. Y salieron a vista de todos los egipcios. Algo también para señalar acá. Israel, ¿se acuerdan que la última noche celebró la Pascua? Y mientras estaban comiendo, tenían que comer con sus bolsos al hombro. Tenían que comer apurados. Porque aunque todavía no se había dicho que estaban libres, ellos tenían que creer que esa noche era su libertad. Era algo imposible, pero tenían que creer. Así que, sin tener todavía la noticia, ellos tenían sus bolsas arriba, comían apurados, porque sabían que antes de terminar la comida, se iba a escuchar la noticia: somos libres. Fue de noche que todo sucedió. Y esa misma noche, sin perder tiempo, Israel salió. Pero llevó mucho tiempo organizar y sacar un pueblo tan grande, casi por lo menos 2 millones de personas se calcula que tenía el pueblo. Así que varias horas, probablemente el día empezó a aclarar. Llegó la mañana, y muy temprano en la mañana todavía el pueblo estaba saliendo de esta región. Pensá en esto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le lleva salir? ¿Cuánto tiempo te lleva salir del Walmart el día previo al Día del Padre a las 8:30 de la noche? Yo te puedo decir, como 2 horas más o menos te lleva. Por experiencia te lo puedo decir. Cuando tenés mucha gente, es difícil organizar todo eso. Imagínate 2 millones de personas saliendo del mismo punto, llevó mucho tiempo. Aparentemente empezó a amanecer y el pueblo de Egipto veía cuando Israel se organizaba y salía. Eso es lo que está describiendo. Pero describe algo más. Salieron
mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte. Este pasaje nos aporta un detalle de por qué Israel salió sin resistencia. Vieron que los dejan ir primero y no los frenan, que se vayan, y después dicen, vamos a frenarlas. ¿Por qué no los frenaron antes que se vayan? Bueno, acá entendemos algo de la cultura egipcia. Para la cultura egipcia, la muerte era algo que se trataba con sumo cuidado y diligencia. Todos unos procesos de embalsamamiento sumamente detallados se hacían, porque se creía que este era un momento clave para la transición a la vida futura. Entonces, nada importaba a la hora de la muerte era la prioridad. Entonces, Dios hizo que la muerte sea el freno para que Egipto permita la salida. Y Dios permitió que después que se sepultaran, ahora de nuevo los egipcios empiezan a pensar y ahora salen a buscar a Israel y Dios va a glorificarse en la destrucción de todos los carros de Faraón. Pero acá está este detalle, ¿no es cierto? Mientras los egipcios entierran a sus muertos. Qué interesante esto, ¿no? Mientras unos lloran por la muerte, otros se gozan en la liberación. ¿Qué contraste tan grande hay? No estamos hablando de personas que son similares, con destinos paralelos. Estamos hablando con dos realidades totalmente distintas. En esas condiciones, Dios te salvó a vos. Tu salvación fue la mano poderosa de Dios en el contexto de un mundo muerto, en la agonía de la muerte. Y Dios te rescata para un futuro glorioso, la esperanza de la tierra, la liberación de la muerte de parte de Dios. ¿Qué contraste tan grande fue tu propia salvación? Bueno, Moisés quiere que Israel lo recuerde. Por eso se lo describe acá. Le da estos detalles. Y Dios quiere que nosotros lo recordemos también. Bueno, el segundo punto dice así. Primero, Dios es quien te sacó de la esclavitud de Egipto. Es lo primero que quieren que recuerdes. En segundo lugar, Dios es quien te guió en cada... Hay un error ahí en el apunte. En cada paso de tu recorrido. Dios es el que te guió en cada paso de tu recorrido. Ahora vamos a tener esa descripción detallada, paso por paso. Son 42 estaciones que Israel va a transitar hasta llegar a la tierra. Todas estas estaciones, dijimos, son solamente eso, estaciones, pasos, que llevan a algo más, que Dios ya había determinado desde el principio. Y Dios quiere que vos entiendas que Él es el que lo está dirigiendo. Hay algo que confunde un poco a los que estudian este pasaje, y es el hecho de que hay algunas cosas que no coinciden con la historia que estudiamos. Si vos te pones a mirar y tratás de corroborar cada dato que aparece acá, y tratás de compararlo con Éxodo y con Números y todo el peregrinaje en el desierto, vos te vas a dar cuenta de algo. Hay algunas estaciones que se mencionan acá que no se mencionan en los otros pasajes. Que no se dice que Israel estuvo ahí, pero acá Moisés lo pone como que sí estuvo. Y tenés algunas que no se mencionan acá, que sí se mencionaron antes. Lugares donde Israel estuvo y que no se dice acá como que estuvieron. Esto genera un poquito de conflicto, ¿no es cierto?, de por qué se mencionan unas y otras no. Y parece ser que Dios seleccionó esta lista de 42 para señalar lugares que traían ciertas ideas a la mente de Israel en este momento. No quiere decir que estos son los únicos lugares de campamento donde ellos estuvieron. Porque hay lugares, cuando se menciona, por ejemplo, uno y otro, hay veces donde hay 3 días de camino entre un lugar y otro. Y evidentemente en el camino pararon a dormir. Pero no se mencionan esas paradas. Se mencionan solamente ciertos lugares, ciertos eventos que Dios quiere que Israel recuerde. Porque tienen un significado y una razón espiritual. Ahora, ustedes saben que es un desafío poder tomar las historias del Antiguo Testamento y aplicarlas para nosotros hoy. Porque hay ciertas cosas que son solo para ellos.
ciertas cosas que no tenemos que buscar símbolos en todos lados. Hay ciertas cosas que son paralelas y las podemos decir, igual que ellos, también con nosotros. Pero hay veces donde uno se toma demasiadas libertades para hacer paralelos que no son muy claros. Por ejemplo, si ustedes buscan comentarios de este capítulo, algunos comentaristas lo que hacen es agarrar cada nombre que aparece acá y darle un sentido espiritual a cada nombre. Entonces te dicen, bueno, esta palabra significa tal cosa en el original y entonces para el creyente significa tal cosa. Pero creo que es demasiado estirado eso, que no podríamos justificar eso. Entonces yo no lo voy a hacer ahora. No vamos a mirar todos los detalles en todas las paradas que hicieron, porque creo que ese no es el punto. El punto es este. Dios quiere que el pueblo recuerde que Él estuvo guiándoles en cada estación. En cada estación hubieron situaciones distintas, que Dios guió para propósitos especiales. El propósito final que Dios tenía era prepararles para la tierra. Todo este tiempo en el desierto fue el tiempo que Moisés va a decir, fue el tiempo de la disciplina de Dios. El momento en que Dios va a limpiar el corazón del pueblo en todas estas circunstancias. Así que lo que quiero hacer es solamente parar acá o allá, mostrándote estas estaciones por donde pasó Israel. Mirá, había anotado un versículo más que te lo voy a citar. En Hechos 14:22, si querés anotar ahí. Hay un pasaje interesante. Porque Pablo salió a predicar, muchos se convirtieron, y antes de volverse a la iglesia que le había encomendado, Pablo vuelve, pasando por todos los lugares donde él había predicado, alentando a la gente en la vida cristiana. Eso no es raro, lo raro son las palabras con las que él alienta a la gente. Porque en Hechos 14:22 dice así, que él volvió confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, acá van las palabras de aliento, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias por el aliento. Lo que le estoy diciendo Pablo es, miren, todavía no estamos en el reino como Dios lo va a traer a la tierra. Sé que Dios nos prometió y vamos a llegar ahí, pero hoy estamos en el desierto. Y hay una noticia. Dios planeó estaciones en este desierto que no podemos anticipar, no las podemos prever. No sabemos qué viene, pero algo sí podemos saber. Tribulaciones van a venir. ¿Por qué va a haber tribulación? ¿Por qué Dios no hizo de este camino un camino más sencillo? ¿Por qué no lo hizo más rápido el camino? ¿Por qué no lo metió directamente en la tierra? Pablo dice, es necesario. Es necesario. Necesario significa si no fuese a hacerlo necesario, Dios lo hubiese evitado. Dios no se alegra en la angustia que le produce luchar en esta vida, enfrentar los momentos difíciles, enfrentar las enfermedades, enfrentar las decepciones. Dios no se alegra de verme sufrir, pero es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Cuántas tribulaciones? Bueno, Israel tuvo 42 paradas. No sé, y en realidad no fueron todas estas, son solamente las 42 que Dios quiso recordarles. Hubieron más. ¿Cuántas paradas, Señor? ¿Cuántas estaciones hasta llegar al reino? Pablo dice, prepárense. Hay muchas por delante, pero hay una promesa. El reino es la última estación. Yo sé a dónde se dirige todo esto. Vamos al Jordán y vamos a entrar a la tierra. Y eso es lo que alentaba al pueblo. No lo alentaba la tribulación. Lo alentaba que a través de la tribulación iban a entrar al reino. Este es el camino. Pero cuando pase la tribulación, lo que sé es, esto es el camino al reino. Y eso me alienta. Bueno, Israel va a pasar 42. Bueno, la primera que te quiero señalar aparece ahí en el versículo 6. Ellos salen de Ramesés y la primera parada va a ser Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, y hace una aclaración ahí, que está al confín del desierto. Bueno, el confín significa donde termina el desierto.
Pero recién están acabando el camino y me dicen que acá es donde termina el desierto. Bueno, es que donde termina el desierto para Dios es donde empieza el desierto para ellos. Porque ellos están yendo en contramano. Ellos están yendo hacia el lugar que es el eje de todo. Están yendo hacia la Tierra, que es el punto cardinal de todo este planeta Tierra. ¿Vos sabías que el polo espiritual de atracción de este mundo no está... bueno, viste que la Tierra tiene un polo norte, vos ponés la brújula y te apunta un poquito desplazado, pero más o menos donde está el polo norte, el centro de donde se lleva, no sé, todo el magnetismo de la Tierra. Bueno, hay un polo espiritual de la Tierra, hay un punto físico en esta Tierra donde es el eje de todo lo que sucede en la Tierra. Y ese punto es la Tierra de Israel, donde hoy está Jerusalén. En ese lugar gira todo lo más trascendente que este planeta tiene, para lo cual fue creado este planeta, todo gira ahí. Ahí es donde Dios planeó establecer el reino desde el cual se va a regir toda la tierra. Ahí es donde murió nuestro Señor, ahí es donde resucitó el Señor, pero ahí es donde Cristo va a volver. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, Él va a poner su pie en el Monte de los Olivos, que está a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en un lugar muy turístico, pero cuando Jesús toque con su pie ese monte, la Biblia dice que el monte se va a partir en dos. Y Jesús va a entrar caminando por la puerta del este, la única puerta que queda en pie de toda la ciudad antigua de Jerusalén. Por ahí va a entrar Jesús. Y cuando Él entre, Él va a tomar el reino de David que Dios le prometió y Él va a restaurar toda esta creación con el poder que Él demostró en su primera venida. Él puede sanar, Él puede hacer milagros, Él puede manejar la creación como Él quiere y Él desde ahí lo va a hacer. Israel es el punto central en toda la historia, no solamente bíblica, en toda la historia del mundo. Por eso es que Israel, Egipto, está en el borde del desierto. Ahí es donde Israel va a entrar en su peregrinaje, en la parte más lejana del desierto. Y va a empezar a caminar hacia la tierra, hacia el lugar donde Dios les está llevando. Bueno, de ahí en el versículo 7 vemos otro detalle que les quiero señalar. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijajirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Fíjate, ningún comentario se hace. No se nos dice nada de lo que pasó ahí. Pero en Éxodo 14, 9, dice así: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zephón. El lugar este es muy importante, el que está recordando. ¿Por qué es muy importante este lugar? Porque este lugar, que para un lector superficial sería solamente un nombre, pero para Israel no es solamente un nombre, representa algo, representa el lugar donde los egipcios los alcanzaron, representa el lugar donde ellos temieron por sus vidas, donde ellos pensaron la promesa de libertad era solo una ilusión, porque ahora Egipto va a volver y ahora va a ser peor que antes. ¿Puedes acordarte de esas primeras etapas de tu vida cristiana? Donde vos escuchaste el Evangelio que decía que vos eras libre, que vos podías vencer el pecado que antes te atormentaba, que antes te esclavizaba. Vos lo creíste, pero vos venías arrastrando esa vida tan cargada de pecado, donde a veces parecía imposible pensar que esto fuese a ser real. ¿Será que voy a cambiar? ¿Será que puedo vencer el pecado? La amenaza del enemigo que está ahí atrás, diciendo: no te vamos a dejar ir, no te vamos a dejar en libertad. ¿Puedes recordar cómo el Señor mostró que su promesa era real? Que Él era capaz de destruir a todos tus enemigos,
que no era capaz de darte todas sus promesas. Eso es lo que Dios le está recordando, es solo un nombre. Como tal vez un lugar en tu vida sea solamente un lugar para todos los demás, pero para vos no es solamente un lugar. Para vos es un símbolo de algo que Dios hizo. Para vos es el lugar donde Dios mostró su poder para dar libertad. Bueno, eso fue para Israel. Sigue adelante en el versículo 8, dice: salieron de Pijajirot y pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino. Pasaron por el medio del mar. No pasemos tan rápido eso, ¿no? Porque en la lectura te lo podés pasar como algo, pero pasaron por el medio del mar. Por el medio del mar pasaron. Dios les está recordando, ¿no es cierto?, el milagro por el que Dios mostró su poder para librarles a ellos. Y Él mostró que sus enemigos están vencidos y están vencidos para siempre. Y eso le dio confianza. Bueno, pasaron por el medio del mar al desierto. Y ahora entran al desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tam. Y acamparon en Mara. De nuevo, otro nombre. Pero bueno, acá tal vez tiene un valor el significado de este nombre, porque Mara significaba amargo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Mara? Después de 3 días de camino no tenían más agua. Desesperados por agua, ven un oasis, corren, de cabeza se tiran al oasis, empiezan a tomar y escupen todo. El agua es amarga. Aunque quieras, no puedes. Y qué tortura tener el agua ahí al frente y no poder tomarla. Y en este lugar, Dios le iba a enseñar la lección del contentamiento. Dios le iba a enseñar al pueblo a confiar en Él. Que Él podía dar lo que era mejor para ellos. Y en nuestra vida, Mara no fue una sola experiencia para nosotros. Parece que volvemos a visitar Mara seguido nosotros, porque nos cuesta aprender esa lección. Cuando las expectativas que nos hacemos se desmoronan y Dios tiene que volver a enseñarnos que Él es suficiente. No hace falta murmurar cuando se vuelve amarga la vida. Lo único que hace falta es clamar a Dios y Él la puede endulzar. Él puede volver dulce cualquier situación. Porque Él puede mostrarnos su amor y su cuidado en medio de cualquier situación y su soberanía. Y ahí Israel lo volvió a experimentar. Una estación más, Mara. Después de Mara viene Elim, el versículo 9, donde Dios va a darle gozo y satisfacción. Pensá en cuántas estaciones vos pasaste en tu vida. Tal vez hubieron estaciones de gran amargura, donde todo se venía abajo, donde no tenía sentido por qué Dios permitiría esto, por qué Dios haría esto. Y Dios te tuvo que enseñar que Él está allí, que Él puede endulzar ese agua amarga. Y tal vez hubieron otras estaciones que fueron como Elim. ¿Se acuerdan cuando siguieron camino? Un poquito más adelante de Mara había un oasis muy distinto, un oasis lleno de abundancia, lleno de palmeras, donde todos podían encontrar sombra, lleno de agua, donde podían recrearse. Israel disfrutó el tiempo ahí. ¿No hubieron momentos así en tu vida cristiana? Momentos donde el cielo es azul, donde estás gozoso de servir al Señor, gozoso de todo lo que el Señor te da. Esas fueron estaciones donde Dios te enseñó también. Dios te enseñó su carácter, Dios te enseñó su obra, su poder. Lo llevó a Elí. Después en el versículo 14 menciona otra estación significativa. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim. Refidim es otra de las estaciones importantes porque es el lugar donde Israel de nuevo se queda sin agua y Dios va a dar agua por medio de una roca que Moisés va a golpear. Y en esa roca Dios le enseñó de nuevo su provisión y su suficiencia. Israel murmuró contra Moisés y fue otra de las experiencias significativas. Después, en el versículo 16, menciona otra: salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrat Atava. La palabra Kibrat Atava, significa en hebreo las tumbas de la codicia. Las
tumbas de la codicia. Es un nombre bastante aterrador. Imagínate dónde están las tumbas de la codicia. Cualquiera que pasa por acá, algo pasó acá que le dio este nombre. ¿Por qué lo llaman así? Es como cada vez que le digo a alguien que vivo en La Matanza, ¿no es cierto? No es un nombre que tiene muy buena publicidad. La Matanza, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama así La Matanza? Bueno, pero acá era la tumba de la codicia, porque acá murieron los codiciosos. Este fue el lugar donde Israel mostró ingratitud a Dios por lo que Dios le daba. Dios le daba el maná cada día y ellos tenían todo lo que necesitaban, pero no era suficiente. Ellos querían carne. ¿Por qué no nos das carne? ¿Por qué no nos das carne? En Egipto teníamos mejor, en Egipto la pasábamos mejor. La murmuración y la queja trajo la indignación de Dios y la ira de Dios. Después de tanto amor, después de tanto cuidado, después de tanta abundancia, ellos están insatisfechos. Y Dios se lo va a enseñar de la forma más dura. Y la forma más dura, ¿recuerdan cuál fue? Dios les dio lo que ellos querían. Estas son algunas de las estaciones que tuvimos que transitar, ¿no? En los momentos donde decíamos, Señor, no podría ser feliz si vos no me das esto, mi vida no tiene sentido, ¿por qué sos tan malo que no me lo das? Y al final Dios dice, bueno, está bien, tomá. Y eso se va a convertir en el camino del juicio de Dios. Eso se va a convertir en lo que va a traer el dolor a nuestra vida por la falta de contentamiento y de gratitud. Ahora sale hasta por las narices. Lo que antes pensábamos que iba a ser el gozo y el deleite, ahora trae hasta repulsión. Y Dios trae una vez más esa enseñanza. Y Dios se lo recuerda. Ustedes pasaron por esa estación, ¿se acuerdan? Y yo estuve ahí. Yo estuve enseñando, yo estuve corrigiendo, yo estuve mostrándome como quien soy realmente. Después, podemos seguir toda esa lista de nombres, muestran diferentes estaciones. En algunas de estas estaciones Israel estuvo más tiempo, en algunas menos tiempo. En algunas de estas estaciones había ya un lugar que se conocía con ese nombre. En otras estaciones Israel le pone un nombre a un lugar nuevo por lo que vive ahí. Pero si saltamos hasta el versículo 18, antes de saltar al 36. Dice, salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Acá aparece una narrativa sola, pero Ritma es el lugar desde donde Israel va a mandar a los 12 espías a espiar la tierra la primera vez. Va a ser el lugar donde va a haber la gran decepción. Y Israel va a tener que ahora sufrir el castigo de Dios por 38 años más. Ustedes pasaron por ahí. Bueno, versículo 36 menciona a Cades. Cades es esta misma región. La menciona en el versículo 36, después de mencionar todo ese peregrinaje, entre el versículo 18 y el 36, de vagar 38 años en el desierto. Cuando llegamos al versículo 36, Israel está de nuevo llegando a la tierra para ahora entrar y conquistarla, pero en el 36 cuando se menciona a Cades, Cades es el lugar donde muere Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, por el juicio, igual que todos los demás, por la incredulidad. Después se menciona la muerte de Aarón en el versículo 38. Y todo está preparándose. Fíjate, en el versículo 38 dice que Aarón murió 40 años después de la salida. 40 años cumple el plazo que Dios le había dicho a Israel. Los 40 días que los espías estuvieron en el desierto, ahora se convirtieron en 40 años de peregrinaje. Y ahora la muerte de Aarón pone el punto final. Se cumplieron los 40 años. Bueno, en resumen, tenemos acá entonces todas las estaciones. Y creo que es un símbolo de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos guía. Aún en el tiempo de disciplina, Israel no está avanzando sin el cuidado de Dios. No está avanzando sin un rumbo determinado. La nube le está guiando. Aún en el tiempo de disciplina. ¿Vos podés pensar en eso? Aún en mi rebeldía contra Dios. Aún en los tiempos, tal vez, en donde alguno de ustedes rehusó seguir a Dios, viviendo para el pecado. Aún esos momentos fueron estaciones
dentro de un plan y un destino al que Dios iba llevando. Y Dios iba preparando aún en el castigo tu corazón para llevarte al momento de la fe, que iba a ser heredar la tierra una vez más. Bueno, entonces el segundo punto me enseña este principio. El tercer punto dice así: Dios es quien dirige a su ejército hacia una victoria completa. Dios es quien dirige a su ejército hacia una victoria completa. Moisés termina de contar todas las jornadas. Ahora Israel puede mirar para atrás y ver todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero todavía no estaban en la tierra. Faltaba un último paso: cruzar el Jordán. Pero Moisés sabe que es inminente, ellos no van a cruzar. Dios va a cumplir esa promesa. Por eso es que arranca el versículo 50 diciendo así: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores. Fíjate, cuando hayáis pasado. No hay duda de esto. No está en juego esto. Ellos van a entrar. ¿Por qué van a entrar? ¿No podría pasar lo mismo que la generación anterior? ¿Cómo sabemos que van a entrar? Bueno, van a entrar porque Dios lo dijo. Dios dijo que Él va a hacerles entrar. Y Dios no puede fallar. Dios es soberano en esto también. Y por eso Dios nos da esa garantía. Van a entrar a la tierra. Y cuando entren, esto es lo que van a hacer. La entrada a la tierra ahora es inminente. Y Israel tiene que tener la seguridad que el Dios que les trajo, por todas las jornadas, les va a entrar a la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos también. Que cuando miramos para atrás, cuando vos puedas ver tu conversión y puedas ver todo el camino en el que Dios te ha guiado, vos puedas ser alentado a que el propósito todavía no se cumplió. Que Dios lo que espera es cumplir lo que Él se había propuesto. ¿Qué es? Establecer su reino. Lo que Dios espera es destruir todos los enemigos. Dios lo que espera es la santidad completa. Dios lo que espera es las amenazas que desaparezcan por completo. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros los creyentes. Dios nos guía a una victoria completa. Ellos estaban ahí en los campos de Moab, que fue el lugar donde pasó todo lo de Balac, todo lo de Balaam, todo lo de los madianitas, la guerra, todo pasó mientras estaban ahí. Así que estando ahí, en la última estación, Dios le va a dar estas órdenes. Las órdenes de Dios son claras, son directas. Ya hablamos de esto, ya hablamos del celo de Dios por su santidad. Dios lo que está haciendo en este mundo no es creando un grupo de personas que se reúnan una vez por semana. Dios lo que está haciendo en este mundo es revirtiendo la rebeldía de este mundo, la idolatría de este mundo, el pecado de este mundo que le llevó en su propia dirección y está volviendo a este mundo hacia sí mismo. Dios está llamando al mundo a arrepentirse y a venir a Él por salvación, porque Él va a establecer un reino donde el pecado ya no va a ser admitido. Él está estableciendo un reino donde la idolatría ya no va a ser admitida, donde no va a haber libertad para que cada uno siga los deseos de su propio corazón, donde cada persona va a estar sujeta a Dios, donde cada persona va a amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, donde cada persona va a servir a Dios y solo a Él. Eso es lo que Dios se propone hacer. Eso es lo que vos deseás. Eso es lo que vos entendés que es el futuro de tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Y eso Dios lo va a cumplir. Esto se va a cumplir en este mundo. Y por eso lo describe así: cuando ustedes entren, destruyan el pecado. Cuando ustedes entren, destruyan la idolatría. Estas dos cosas son las que van a destruir. Van a destruirlo destruyendo a todos los moradores de la tierra. Hay tres descripciones, fíjate que hace en el versículo 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos.
Hay tres cosas que tienen que destruir. Tienen, bueno, primero que matar a todos los moradores, que es la fuente de pecado que está trayendo la contaminación a esta tierra. Tienen que destruir cualquier conexión que esos moradores habían hecho con el pecado y con la idolatría. No tienen que dejar ningún rastro. En todo este país tiene que quedar limpio de cualquier símbolo, de cualquier elemento que se haya usado para adorar dioses falsos. Así que ellos van a destruir todos los ídolos de piedra, todos los ídolos de fundición. Fíjate, los ídolos de piedra, ¿cómo los destruís? Con una masa grande, ¿no es cierto? Rompés todos los pedacitos, no quedó nada de ese ídolo. Tenés que asegurarte que se rompa hasta el punto de que sea irreconocible, para que nunca nadie tenga la intención de volver a adorar eso. Y después, ¿cómo destruís el ídolo de fundición? La única forma, no podrías, ¿no es cierto?, machacar lo suficiente como para romperlo. Lo metés, se deshizo completamente. Pero tienen que destruirlo por completo. Y tienen que destruir todos los altares. No solamente el ídolo en sí, sino los lugares que estaban relacionados con los ídolos. Interesante, ¿no? En Israel, en ese momento, estos lugares altos eran centros de adoración que se construían en las montañas. Eran algunos muy simples, eran solo una pila de piedra, por ejemplo, pero se ponían en las montañas porque se creía que los dioses te escuchaban más desde allá arriba. No sé si estaban más cerca del cielo o qué, pero ahí era el lugar donde los dioses te prestaban atención. Así que en las montañas estaba lleno de estos lugares de falsas adoraciones. Tenían que destruir cualquier indicio o relación con los dioses y cualquier elemento relacionado con los dioses. Cualquier lugar que se usó para adorar a los dioses tiene que ser limpiado por completo. ¿Vos ves el celo que Dios tiene de purificar el mundo donde ellos van a vivir? El celo que tiene de eliminar toda conexión con la idolatría y con el pecado. Bueno, ¿no es eso lo que Dios va a hacer en el futuro? Pedro dice que el mundo que hoy conocemos está reservado para el fuego. Que el día que llegue el juicio, Pedro lo describe así. Él dice que los elementos ardiendo serán desechos. Todo este universo, esta tierra que vos conocés, cada cosa que vos tenés, cada cosa que podés tocar, cada molécula, cada átomo que compone cada molécula de todo este universo, de todo este sistema solar, de todas las estrellas, un día va a ser derretido, va a ser consumido. No va a quedar ni un solo átomo de todo este universo. ¿Por qué Dios lo va a hacer? ¿Vos te das cuenta del celo que Dios tiene por la santidad? Donde Él va a eliminar no solamente la idolatría, sino los elementos que estuvieron relacionados con la idolatría de todo este universo, para crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde more la justicia, donde su pueblo en libertad pueda adorarlo y amarlo a Él, solo a Él, por toda la eternidad. Donde no va a haber ni un solo rebelde a Dios, ni una sola persona siguiendo los ídolos de su corazón, ni un elemento que haya sido usado para esto. Todo va a ser purificado. Ese día, cuando Dios cumpla lo que Él prometió hacer. Y Israel va a hacer esto mismo en la tierra. Este es el celo que ellos tienen que tener por la santidad de Dios. En el versículo 55, y ya terminamos con esto, Dios va a dar una advertencia. Una advertencia que se va a dar por primera vez, aunque no va a ser la única vez. A partir de ahora, Dios le va a repetir esta advertencia muchas veces. Es una advertencia que puede dar temor a una persona que entiende lo que significa lo que Dios está diciendo en este texto. Mirá el versículo 55, dice así. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros. Dios está imaginando una situación posible. Si no.
Pero ese sí, no. Para Dios no es solo un sí, no. Se va a convertir en un ya que no. ¿Por qué Dios diría que ellos no harían lo que Él les dice? ¿Por qué a Dios se le ocurriría algo así? Que su pueblo no lo obedezca. Sería algo que no tendría sentido, ¿no? A no ser que estudiamos ya el capítulo anterior y vimos cuando ellos fueron enviados a los madianitas y no obedecieron. En vez de destruir todos los madianitas, lo que hicieron ellos fue destruir lo que no les convenía, no nos conviene a los guerreros, pero quedarnos lo que sí nos conviene. Y ya hablamos de esto, dijimos, esta es la actitud muchas veces que creyentes tienen. Queremos que Dios nos libre de nuestros enemigos espirituales, pero queremos conservar lo que nos conviene de este mundo rebelde a Dios. Queremos que este mundo siga alimentando nuestros placeres. Queremos seguir entreteniéndonos en los pecados. No tenemos el celo de destruir todo. Cuando Dios te salvó para salvarte del pecado. Y vos dijiste, yo quiero que me salve del pecado. Claro, quiero que me salves del infierno para no ir al infierno por mi pecado, pero no quiero que me salves de la lujuria, porque me gusta mirar estas cosas. Lo disfruto. Quiero que me salves del infierno, porque me destruye el infierno, pero no quiero que me salves de mi ira. Quiero seguir siendo el mismo iracundo que siempre fui. Quiero que me salves del infierno, pero no quiero que me salves de mi avaricia. Quiero amar el dinero, quiero amar la comodidad, quiero seguir amando mis placeres. Señor, sálvame del enemigo, pero mantener los placeres del pecado. Eso es lo que estudiamos la vez pasada. Eso no termina bien, ¿no? Dios les advierte cómo va a terminar si ellos siguen con esta actitud. Y ahora Dios está trayendo esto. Miren, yo sé por qué se los digo, le dice Dios. Si ustedes no destruyen a sus enemigos, si ustedes no tienen celo por la santidad como el que yo tengo, si ustedes no están dispuestos a matar a todos los enemigos y destruir toda la idolatría, miren lo que dice. Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Hay dos cosas que van a traer, dos consecuencias si el pueblo no tiene celo por la santidad de Dios. Primero, al que dejes se va a convertir en un aguijón en el ojo y una espina en el costado. La palabra aguijón y espina es la misma en las dos ocasiones, o sea, podemos pensarlo como espina. No sé si tuviste una espina en el ojo alguna vez. Yo soy en cabeza dura, mi esposa me reta, porque estás trabajando, ¿viste? Con la moladora y empezás a cortar metal. Vos sabés que vuelan todas clases de cosas ahí, pero pensás, no me va a pasar. O no me va a pasar de nuevo. 3 veces ya me pasa. Vas cortando con la moladora, te salta una astilla de metal y se te clava en el ojo. Entonces no te la podés sacar con ningún pañuelito, la tenés ahí clavadita. Es chiquitita, pero está ahí clavada en el ojo. Así que ahí empezaba a pensar, me van a retar cuando llegue a casa, pero no queda otra. Vuelvo, mi amor, me duele el ojo. ¿Y qué te está haciendo? Cortando con la moladora. Te di. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Hay que ir al doctor. Voy al oculista, el oculista agarra una aguja de una jeringa, te pone una lupa, es horrible, y te lo empieza a escarbar al ojo para sacarte la astilla. Es la única forma, no hay ninguna pinza que te lo pueda sacar, así que te lo escarba. Y después te dice, vos ya tenés otra cicatriz en el ojo, ya te pasó antes. Así que sí, ya me pasó antes. Te prometo que me compro los lentes esta semana. De nuevo, hasta que viene la otra vez, ¿no es cierto? Pero una astilla en el ojo es algo que vos decís, no. Vos podés decir, no quiero ir al oculista, porque ya sé lo que va a pasar. Pero no te queda otra, ¿no? Porque no te la aguantás. Llega un momento que te arde, te molesta, no puedes mirar, no te sirve para nada. Imagínate, dice así Dios. El pecado que permitas y protejas sin enfrentarlo va a ser
una astilla en el ojo, no vas a poder hacer nada. No vas a poder mirar a ningún lado, no vas a poder hacer... O sea, el ojo es algo pequeño, pero todo tu cuerpo está anulado por esa astilla en el ojo. Eso es el pecado no tratado en nuestras vidas. Incomoda, estorba toda la vida espiritual. Es una espina en el costado. Todo el tiempo raspándola, tocándola, que te produce dolor, ¿no es cierto? Y molestia. Eso es lo que van a hacer. Pero algo más. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Ellos le van a traer dolor y aflicción. Ese pecado, en esa tierra que fue diseñada para que sea una tierra llena de gozo, llena de abundancia, se va a convertir en una tierra de aflicción. Eso es lo que pasa con el pecado, ¿no? Cuando lo permitimos y no lo combatimos, la tierra que debería ser la tierra del gozo se vuelve la tierra de la aflicción. Y algo más. Además, como si esto fuese poco, no voy a poder disfrutar de la tierra. Va a ser un estorbo constante, un dolor constante, pero además de esto, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ahí se pone seria la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pensó hacerle a ellos? Dios pensó traer a Israel y que Israel sea su instrumento de castigo. Y Dios pensó que Israel los destruya por su rebeldía. Pero Israel no los quiere destruir, se une a ellos. Así que ¿sabe lo que va a hacer Dios? Va a traer otra nación que entre a la tierra suya y castigue a Israel por su pecado, como ellos deberían haber castigado el pecado de la otra nación. Pero hay algo cierto, el pecado se va a ir de esta tierra. Porque en esta tierra Dios va a establecer su reino. Si Israel se rehúsa a vivir esa santidad y a castigar ese pecado, entonces Israel va a ser destruido. Israel va a ser castigado. Estos pasajes son pasajes que han traído temor a muchos creyentes de pérdida de salvación. Porque hay pasajes, ya sé que este pasaje está hablando de Israel, pero hay pasajes en el Nuevo Testamento que usan imágenes similares. Dice, por ejemplo, en Hebreos, que si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, no nos queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La imagen es la misma. La misma destrucción que Dios planeó para el adversario, ahora la tiene este que dice ser creyente, que está viviendo, pisoteando la sangre de Cristo. O sea, entregado al pecado, sin arrepentimiento, sin combatir el pecado. Él va a sufrir lo mismo, o sea, es parecida la historia, ¿no es cierto? Lo mismo que pensé para ellos va a venir para ustedes. Una forma en la que yo entiendo este pasaje no es que Dios va a anular sus promesas. Porque creo que para este punto ya queda suficientemente claro que Dios cumple sus promesas más allá de los fracasos de su pueblo. Que Israel no va a entrar a la tierra prometida porque lo merezcan o porque fueron fieles. Solo por la fidelidad de Dios va a entrar. Entonces no puede ser que ahora, por el pecado, se pierda la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no va a cambiar. Si Dios me dijo que tengo vida eterna, no la puedo perder por el pecado que yo haga, ¿no? Pero estas imágenes de juicio son advertencias de Dios muy serias y severas sobre la forma en la que Dios castiga el pecado. El creyente también sufre. Y si el creyente vive en pecado, lo mismo que un incrédulo cosecha por su pecado, lo va a cosechar el creyente. Aunque el creyente fue llamado a esta tierra prometida de la bendición de Dios y la victoria espiritual, el creyente va a sufrir constantemente y va a ser destruido por su pecado. Destruido. ¿O vos pensás que una chica creyente no queda embarazada también cuando tiene una relación inmoral? O solo los inconversos. ¿Y eso no va a tener consecuencias el resto de su vida?
¿O vos pensás que un creyente en inmoralidad no puede contraer SIDA también y morir con su cuerpo consumido por el pecado? El mismo fuego de hervor que devora a los adversarios, devora aún al creyente si él se entrega al pecado. El pecado trae consecuencias, siempre. Por eso es que Dios le advierte al pueblo de Israel: lo que pensé para ellos, ahora les va a venir a ustedes. Dios no lo pensó para su pueblo. Dios quiere librarte de eso. Y eso es el llamado de Dios. Bueno, cerramos ahí el estudio. Desde acá, desde arriba de la montaña, podemos ver hacia atrás. Vemos toda la obra de Dios, el camino por el que nos trajo, las estaciones, y miramos hacia adelante. Todavía falta. Hay que entrar y conquistar. Hay que matar a todos los enemigos. Hay que vencer el pecado. Hay que destruir la idolatría. Hay que hacerlo con el celo de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos textos que nos pintan estas escenas, estos cuadros tan gráficos de lo que significa la vida espiritual, el punto en el que estamos hoy, a donde tú nos estás dirigiendo. Ayúdanos, Señor, a seguir ese camino hasta el final. Y que esta exhortación de Moisés, guiada por tu voz, que le ordenó escribir cada detalle de los que aparecen en este pasaje, puedan ser palabras que nos estimulen a seguir viviendo y caminando en ese camino y entrar por la fe, conquistar, luchar contra el pecado. Señor, te comentamos esto en el nombre de Jesús. Amén.